Bueno, buenas, buenas tardes, chicos. Habíamos quedado que en la jornada de hoy íbamos a dejar la clase grabada para que ustedes lo pudieran ver y no perder el contenido de esta lección cuarta que tenemos de nuestro diplomado. Bien, estábamos hablando en la clase de ayer respecto a los instrumentos. Habíamos visto el tema de los documentos, qué constituye un documento, qué constituye un instrumento, la diferencia entre uno y otro, y también lo que estábamos empezando a ver un poco eran las disposiciones legales que tenían relación con los documentos y con los instrumentos, obviamente, ¿verdad? Empezamos a resaltar que los instrumentos públicos, ¿m? Los instrumentos públicos son, son documentos, por supuesto, que tienen una serie de requisitos que hacen a su validez. Eh, Puntualmente estábamos viendo en el Código Civil cuáles eran estos artículos, o el artículo con los incisos, ¿verdad? Que hablaban de las condiciones de regularidad, hasta si se quiere, de los instrumentos públicos. Empezamos a ver un poco también, un poco de casuística, o sea, más bien viendo con ejemplos en qué consistía cada situación. Y después finalmente empezamos a ver lo que tenía que ver lo que guardaba relación, mejor dicho, con eh, con las situaciones de irregularidad o con los vicios, si se quiere, de estos instrumentos públicos. Entonces, veíamos cuáles eran las situaciones que podían presentarse normativamente, que eran las de nulidad y anulabilidad. Y habíamos reseñado que en cuanto a la nulidad, la característica que tenía, que es más, lo hace más recordable, hasta si se quiere, la característica que tenía la nulidad es que implica la destrucción del acto, del instrumento, ¿verdad? No solamente implica la destrucción del instrumento jurídicamente, digamos, sino también todo lo que tiene que ver con los actos que hayan sido su consecuencia o que estén relacionados con el objeto del instrumento. Porque vimos que entre algunas características que tiene o algunas manifestaciones de esta situación de nulidad declarada, que es distinta a la de anulabilidad, lo que veíamos era que los efectos se extienden a todos los que fueran su consecuencia. Entonces, implica no solamente la destrucción del acto, sino de todo lo que haya salido de ese acto. Bueno, entonces ahora lo que íbamos a ver era un poco lo que guarda relación con estos instrumentos públicos, el aspecto de su declaración de nulidad o de anulabilidad, que eso, por ejemplo, variaba, en el caso de la anulabilidad, variaba un poco la situación de los efectos, ¿verdad? Los efectos del acto que es declarado, que es anulable, pueden ser consentidos por las partes, tiene efectos entre terceros y en caso de ser declarados, en caso de ser anulados, entonces tienen que manejar bien la terminología. Una cosa es ser declarado nulo y otra cosa es anulado. La anulación es una manifestación, una consecuencia de la anulabilidad del acto. En cambio, la nulidad es opera por sí misma, ¿verdad? Entonces, vemos acá ahora con el Código Civil de nuevo, en el 377, qué nos dice respecto a las causales de nulidad, porque habíamos visto que tiene que estar prevista una ley, ¿verdad? Eh,
y las causales de nulidad en el 377 cuando se trata de instrumentos públicos. Y nos dice el artículo, son instrumentos nulos, nulos. Ojo que no se confundan entre nulos y anulables, que es un error bastante común, ¿verdad? Primero, los que el oficial público autorizó después de serle comunicada su suspensión, reemplazo o destitución en el cargo o luego de aceptada su renuncia. ¿Por qué? Porque recuerden que los actos jurídicos tienen, por regla general, causan efectos o se computan sus efectos desde el momento en que son notificados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si el oficial público puede ser el juez del juzgado de falta, no sé, el viceministro de tributación, el administrador de aduanas, de lo que fuera, o el escribano, ¿verdad? Que había estaba sometido a un sumario administrativo en la corte, ¿verdad? Por una falta grave. En todas esas circunstancias, si esos funcionarios ya ya fueron notificados eh, de su suspensión, reemplazo o destitución, o sea, de circunstancias que impiden el ejercicio normal de las facultades, de las atribuciones o de las atribuciones eh, de que se encontraban dotados por ley. En ese momento, todo lo que ellos confeccionen como instrumento público va a ser nulo. ¿Por qué? Porque evidentemente ahí estábamos en presencia de la omisión de uno de los elementos que veíamos cuando comenzamos, que veíamos que era bastante mencionado en las conceptualizaciones que vimos, cuando hablaba del oficial público, del funcionario público investido por la ley para la realización o la, no sé, el libramiento del instrumento, ¿verdad? Entonces, ahí lo que tenemos es claramente una falta de competencia, una omisión del requisito de la competencia para la realización del acto. Entonces, habíamos visto que era la atribución legal, las formalidades que establezca la ley y que sea realizado por un funcionario que tenga la atribución legal. Ahí se entiende o recordamos mejor, ¿verdad? Bueno, en este primer caso lo que estamos viendo es que evidentemente el oficial público, entiéndase funcionario, agente público, desde el momento en que le es notificada por cualquiera de estas circunstancias la cesación de sus atribuciones, él ya no puede dictar ese acto, por ende el acto es totalmente e irremediablemente nulo. Un momento, voy a poner esto en silencio. Bien. Luego, el segundo, el segundo caso es, dice la norma, aquellos en que el autorizante, su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad tuvieran interés personal respecto del asunto a que se refieren, pero si los interesados lo fueren solo por tener parte en sociedades anónimas o ser gerente o director de ella, el acto será válido. Acá está hablando de una situación en la que pueda haberse comprometida la autonomía del, eh, de la persona que va a librar el acto, ¿verdad? Pero dice, bueno, yo puedo ser un escribano que realice un instrumento público de una empresa y en la empresa está mi hermano. Y bueno, pues mi hermano es accionista, ¿verdad? O no sé, puede ser una SRL y es miembro también, pero ahí hay que tener en cuenta que quien está actuando al momento de realizar el instrumento público, ¿verdad? En esa circunstancia que puede ser una sociedad, es la sociedad, que es una persona jurídica distinta
a la de las personas físicas que componen la sociedad, porque esa es una de las características del derecho societario, que las personas jurídicas se forman, eso estuvimos viendo eh, en la clase pasada, eh, las personas jurídicas de existencia ideal se encuentran conformadas por personas físicas, pero se entiende que no son la misma persona. Es lo mismo una sociedad. La sociedad anónima o la SRL o la modalidad que fuera es la sociedad que tiene, por ejemplo, sus propias responsabilidades tributarias. Y aparte, los miembros de la sociedad tienen sus propias y separadas responsabilidades. O sea, si yo, mi esposa y un par de amigos constituimos una sociedad, bueno, la gente que contrate con esa sociedad va a tener eventualmente derecho a reclamarle el cumplimiento o incumplimiento, lo que fuera, a la sociedad. Porque inclusive tiene un patrimonio distinto al de las personas. Tal es así que son obligaciones tributarias distintas. La sociedad tiene que pagar, la sociedad anónima o la SRL tiene que pagar su tributo, que no es el mismo que tenemos que pagar yo y mi señora y un par de amigos, que somos miembros de la sociedad o quienes conformemos la sociedad. Entonces, esa es la proyección de por qué eh, esta es una salvedad que está prevista en el código, ¿verdad? Luego tenemos en el literal C los que no llenan las condiciones prescritas para la validez del instrumento público, que eso estuvimos viendo en el 366. Y acá tenemos entonces los tres elementos básicos o centrales de cada situación. Primero, por el incumplimiento de la competencia, como le estaba diciendo. En el segundo caso es por una afectación eh, respecto a la voluntad de la persona que realiza el instrumento público, ¿verdad? Puede estar viciada por una situación de interés. Eso le permitirá eventualmente, ¿qué cosa? Porque es importante que, supongamos, el escribano sea autónomo e independiente de las personas que están realizando el acto jurídico, que va a ser instrumentalizado públicamente para evitar el incumplimiento de formalidades y de requisitos del acto. Por ejemplo, que firme una parte, la otra no firma, que se pueda alterar materialmente la objetividad del acto, que es el contenido de ese instrumento. Eso es lo que se busca proteger. Por eso se diseña esta barrera respecto al interés que puedan tener las partes y el oficial público, en este ejemplo que estoy dando, el escribano, ¿verdad? Y los que no llenan las condiciones prescritas, una, un incumplimiento de las formalidades del acto. Y recordemos que cuando ayer hablábamos de los instrumentos, veíamos primero los documentos, partiendo desde ahí a los instrumentos, veíamos que los documentos no tienen básicamente prescripciones legales, o sea, no tienen una formalidad que tenga que estar eh, diseñada en una norma jurídica para que un documento pueda realizarse. Vimos que una vasija, en el ejemplo, señalábamos que podía ser un documento histórico, ¿verdad? En cambio, un instrumento público sí tiene determinadas formalidades que estaban en el 366, que vimos las formalidades y en otras leyes especiales establecen también sus respectivas formalidades para que tengan validez. Por ejemplo, la sentencia tiene sus condiciones, que es un instrumento público, por supuesto. La sentencia tiene sus condiciones formales de validez en el Código Procesal Civil. Eh, Algunas actuaciones administrativas tienen condiciones de regularidad en esta nueva ley 6715. Eh, Establece, por ejemplo, también que la Constitución establece que el presidente se comunica por decreto, ¿verdad? Emite sus decisiones por decreto y que el decreto, como condición de validez, el decreto tiene que tener la firma del ministro del área.
Entonces, hay formalidades previstas, mínimas en muchos casos, ¿verdad? Pero hay formalidades que están prescritas para la validez de los instrumentos públicos. Y acá lo que dice el 377 es que si no cumple la formalidad prescrita, obviamente, para la validez, va a ser nulo. El instrumento va a ser nulo. Acá tenemos lo que les decía, la ley 6715 del año 2021 de procedimientos administrativos. Y dice el artículo 19 que habla de la nulidad. Acá estamos hablando de, por ejemplo, de las actuaciones dentro de las instituciones públicas. Acá no estamos hablando de condiciones de regularidad, por ejemplo, de las actuaciones de los escribanos. ¿Por qué? Porque esas están reguladas en el COJ y en los manuales de, que regulan la actividad de los escribanos que ante el registro, a la Dirección de Registros Públicos, por ejemplo. Entonces, acá lo que hablamos es de actos, de instrumentos públicos dictados por un agente público dentro de la administración pública, en este caso de la ley. Y dice el artículo 19, el acto administrativo será nulo según sea la gravedad del vicio de irregularidad. La calificación del vicio se determina por la gravedad de importancia que reviste la antijuridicidad en el caso concreto y la afectación de los derechos de las personas. Y el 20 dice, causales de nulidad. Es nulo el acto administrativo que está inserto en un instrumento público, por lo general, ¿verdad? Porque vimos todo lo que se ha dictado por las instituciones de administración pública son instrumentos públicos o que obren en registro público, ¿verdad? El acto administrativo en los siguientes casos. Sanción expresa de nulidad para el caso, estatuida en la ley. El acto administrativo dictado contra expresa prohibición de la ley, obviamente es ilegal. La inexistencia del presupuesto de hecho, falta de causa o falsa causa. Actos que vulneren materias reservadas a la ley. Incompetencia manifiesta en razón de la materia o del territorio. Inobservancia total y absoluta del procedimiento exigido en la ley, especialmente las relativas a la defensa del particular afectado. Inobservancia total y absoluta de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. Esto, por ejemplo, el régimen de mayoría, el régimen de votación, etcétera, etcétera. Error manifiesto de hecho o de derecho, dolo o violencia en cuanto hubiese determinado el pronunciamiento o desviado el acto de su correcta finalidad, cuando el acto constituya un hecho punible o fuera consecuencia de este. Esas son las circunstancias en que esta nueva ley que tenemos en realidad desde el año 2022, porque fue eh, promulgada y publicada en el 2021, pero se estableció que su validez iba a darse recién un año después, y es de septiembre del 2021, o sea, entró en vigencia efectiva en septiembre del 2022. Volvemos de nuevo acá con los anulables y lo que dice el Código Civil para estos casos. Y nos dice que serán anulables si el oficial público, las partes o los testigos los hubieran autorizado o suscrito por error, dolo, violencia, o sea, afectación de la voluntad, vicio de la voluntad, torna anulable. Siempre que tuvieran enmiendas, palabras entre líneas, borraduras o alteraciones en puntos capitales, no salvadas antes de las firmas. O sea, acá tenemos una situación de irregularidad en la formalidad, mejor dicho, del acto. El 381 dice, el error sobre la capacidad de los testigos incapaces que hubieran intervenido en los instrumentos públicos, pero que generalmente eran tenidos como capaces, salva la nulidad del acto. Entonces, el error, la capacidad de los testigos, no sabía si tenía 17 o tenía 21. De repente hay gente así que uno no sabe bien, por ejemplo, la edad, ¿verdad? Tenemos una duda así, de cuántos años tiene. Este, y si de repente una persona
celebraba actos de comercio libremente con todo el mundo en una localidad y al momento de firmar el instrumento público porque vendió un vehículo, y ese vehículo ya se lo llevaron, por ejemplo, ¿eh? Entonces en ese caso se entiende, por supuesto, tiene que traerse testigos si es que alguien llega a cuestionar y dice, mira, todos pensamos que este chico era totalmente capaz, que ya tenía mayoría de edad, había sido, no sabíamos, que todavía no era mayor, pero entendimos que lo era porque se va y compra acá, ese allá, hace gestiones, va al banco, abre cuentas, qué sé yo, de formas que puedan probarse ese error en la representación respecto a la capacidad. ¿Es anulable? Sí, quedará a criterio de las partes, ¿verdad? Si las partes cuestionan la, la reunión de los requisitos eh, para la regularidad del acto, del instrumento, si uno viene y dice, no, no, entonces yo quiero anular, y bueno, entonces ahí sí, eh, si es que no hay acuerdo en esta situación que estamos viendo en el A y en el B, si es que no hay acuerdo, entonces, bueno, se tendrá que tener por eh, anulado, con las consecuencias que eso conlleva, obviamente. Bien, tenemos algunas disposiciones, como estábamos viendo en la ley 6715, tenemos algunas disposiciones que guardan relación con la nulidad y la anulabilidad, perdón, y estas condiciones para que proceda. Un segundo. Bien, acá tenemos la ley 125. ¿Mm? Que dice, en el libro quinto, la ley 125 establece una suerte de pequeño código de procedimiento general para las actuaciones ante la administración tributaria. Y establece que en el 196 dice, los actos de la administración tributaria se reputan legítimos, salvo prueba en contrario. Es lo que yo les estaba señalando respecto a esa presunción de regularidad de los actos. ¿Por qué? Porque si no se le da esa presunción de regularidad, se traba constantemente o se trabaría constantemente la ejecutividad de los instrumentos públicos, ¿verdad? O sea, separaría la dinámica propia del Estado, ¿verdad? O de las actuaciones en general hasta que se resuelva si el acto es nulo, es anulable, es regular, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Dice el 191 que los actos de la administración, salvo prueba en contrario, son regulares. Siempre que cumplan con los requisitos de regularidad y validez relativos a competencia, legalidad, forma legal y procedimiento correspondiente. Competencia, que es lo que desde el comienzo estamos señalando, que tiene que tener el oficial público que dicte el instrumento público. Competencia, legalidad, o sea, que no contraría directamente la ley, ¿verdad? Forma prevista en una norma y procedimiento correspondiente. La administración tributaria podrá convalidar los actos anulables y subsanar los vicios de que adolezca, a menos que se hubiera interpuesto recursos jurisdiccionales en contra de él. Entonces, una vez que se judicializó, ya no se puede corregir esto. Bien, condiciones y aplicación. Acá tenemos de los instrumentos privados. Cerramos ahí todo lo que tenga que ver con instrumentos públicos, ¿verdad? Y los requisitos, objetivos para su funcionalidad. Y entramos ahora a los instrumentos privados. Instrumentos privados son todos los escritos emanados de los otorgantes de un acto jurídico cuyo significado es instruir, dar a conocer, hacer saber e informar la declaración de voluntad de las partes que contiene en su interior. O sea, es un acto comunicativo, no solamente constitutivo,
de obligaciones para las partes, sino esencialmente comunicativo. Contiene derechos y obligaciones para las partes. Incluye la figura jurídica que el acto presenta, que puede ser un alquiler, una compra-venta, una contratación de servicio, las cláusulas, condiciones, plazos y todos los demás elementos necesarios de los actos jurídicos. Entonces, comparten los instrumentos privados las mismas condiciones de regularidad de los actos jurídicos, ¿verdad? Son una manifestación del principio de libertad de formas, propio del principio de autonomía de la voluntad, ya que las partes pueden, en general, convenir con las formalidades y modalidades que prefieran. Excepcional, excepcionalmente, algunos actos tienen formalidades para su realización. Los testamentos, títulos de crédito, pagarés, cheques, etcétera. Recuerdan que hablábamos de los actos formales y de los actos solemnes. En su confección no interviene ningún oficial público y aunque eventualmente lo haga, el instrumento seguirá siendo privado. ¿Qué nos dice el 399 del Código Civil? Dice, los instrumentos privados podrán ser otorgados en cualquier día, a diferencia de los públicos, ¿verdad? Los públicos solamente o están condicionados a que la administración esté librada, esté abierta al público ese día. O sea, una sentencia que haya salido un domingo, un 1 de enero de cualquier año, una sentencia que no es válida, totalmente. Un acto privado, un instrumento privado, puede ser redactado, confeccionado, realizado un 1 de enero, perfectamente, sin ningún problema. Entonces, podrán ser otorgados en cualquier día y ser redactados en la forma e idioma que las partes juzguen convenientes. Pero la firma de ella será indispensable para su validez, sin que sea permitido sustituirla por signos ni por las iniciales de los nombres y apellidos. ¿Cuáles son las limitaciones? Lo primero que tenemos es que la firma de las partes sea el número de intervinientes que sea, ¿verdad? No lo tengo acá. Eh, si tenemos 6 personas que intervienen, 6 firmas, habíamos visto también eh, esto en relación a los instrumentos que luego se iban a registrar, ¿verdad? La imposibilidad de sustituir por iniciales o signos y doble ejemplar, el otorgamiento de un ejemplar a cada parte que integre el instrumento. Acá vimos o sacamos en limpio que las normas en lo que hace mucho hincapié es, en cuanto a formalismo, ¿verdad? Es en la expresión de la manifestación de voluntad de las partes que intervienen en la realización del instrumento privado, que se prueba única y exclusivamente o principalmente, ¿verdad? Por medio de la firma. Fíjense, lo único en que insiste es en que exista una firma y que la titularidad de la firma sea lo más indubitablemente posible, de la autoría de la persona a la que se le impone. O sea, que la firma sea lo más razonablemente atribuible a las personas que participaron, ¿verdad? Entonces, que identifique lo más que se pueda a las personas. Por eso es que se evita o que está prohibido esto de agarrar y sustituirla por, si, por ejemplo, mi firma no puede ser una estrellita, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque la estrellita la puede hacer un montón de gente, hasta una criatura podría eventualmente hacerla y entonces eso dificultaría hasta el infinito poder encontrar con grado de certeza a quién corresponde esa firma. ¿Ok?
¿Qué dice la ley respecto a estas limitaciones? Ya tenemos el artículo 400, que dice, los instrumentos privados que contengan convenciones bilaterales deben redactarse en tanto ejemplares como parte haya con interés distinto, con expresión en cada uno de ellos del número de ejemplares suscritos. Si hay seis, tiene que decir, este es un contrato o un acuerdo celebrado entre seis personas que son fulano, mengano, hasta las seis. ¿Ok? En tal caso, no importa que en un ejemplar falte la firma de su poseedor, con tal que en él figure la de los otros obligados. Esto se entiende, ¿no? O sea, si me entregaron a mí, hicimos un acuerdo entre cinco y yo no firmo mi copia, no importa. ¿Por qué? Y porque se supone que no voy a pedir yo la nulidad por la falta de un requisito que yo mismo puedo cumplir voluntariamente y que no necesito ninguna eh, calidad especial para poder hacer, ¿verdad? El día de mañana, si yo me quiero ir a alegar y decir, no, este acuerdo entre los cinco hay que anularlo, es nulo porque le falta la firma y me va a decir, bueno, y firma, si es tu copia. A falta de los requisitos enunciados, el instrumento solo podrá valer en su caso como principio de prueba por escrito. ¿Ok? La firma, insistimos como un elemento fundamental para la validez de los instrumentos privados. Es un acto eminentemente personal que constituye una representación gráfica del ser pensante. Representación gráfica del nombre y apellido de una persona como individualización de su personalidad. Su finalidad es la de atribuir la autoría del instrumento o la participación en el mismo. Fíjense la diferencia. En el instrumento público tenemos, por la trascendencia, obviamente, que puede tener un alcance general, requisitos, si bien no son solemnes, sí tenemos unos requisitos un poco más marcados para la validez del acto, ¿verdad? Que no sea declarado nulo o eventualmente que no sea declarado anulable. ¿Ok? Básicamente lo que tenemos es las formalidades, para los que tengan una formalidad mínima, que sea redactado por el funcionario actuante y que el funcionario tenga atribuciones para poder hacer, o el operador público, puede ser el escribano también, que tenga atribuciones legales para hacer. En cambio, en los instrumentos privados, en alguna conceptualización hemos visto también que la firma se presentaba como un requisito para la validez del instrumento público, ¿verdad? En cambio, en el privado es una cuestión sustancial. Es una cuestión sustancial. O sea, no tiene firma, entonces no hay forma de atar a una persona al objeto de ese instrumento privado, ¿verdad? Sea contrato de alquiler, de compra-venta, de lo que sea. No hay forma de establecer el nacimiento de una obligación, ¿m?, entre las dos, tres, mil partes participantes de un instrumento privado, si es que no es posible asignar como representación gráfica del ser pensante a cada uno de ellos. ¿Ok? Falta la firma y es como que falta la voluntad, ¿verdad? Eh, Aunque eso después puede ser objeto de discusión, también puede ser que esté firmado, pero que la voluntad haya sido viciada, por ejemplo, bajo amenaza. Pero la ausencia de firma es la representación de que falta un requisito fundamental, fundamental para la validez del instrumento privado. Es la representación gráfica del nombre y apellido de una persona como individualización de su personalidad. Su finalidad es la de atribuir la autoría del instrumento o la participación en el mismo. La exigencia es que sea realizada de puño y letra de la persona involucrada o participante en el instrumento, y que además
lo haga en la forma en que habitualmente lo hace. Hoy en día, esta exigencia eh, pierde un poco de virtualidad por el hecho de que mediante la ley de servicios de confianza, la firma hológrafa que se llama, ¿verdad? La realizada de puño y letra, puede ser y tiene efectos legales cuando es sustituida por una firma electrónica. Y tenemos otra vez distintos tipos. Tenemos la firma electrónica, la firma digital, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante en estos estilos nuevos de refrendo que hay, aparte del hológrafo, es que haya una norma que les dé validez. En el caso de la firma electrónica, hay, ¿hay una norma de ley de validez? La hay. La firma digital también. Entonces, inclusive hay veces que ahora, por ejemplo, que tenemos nosotros la tramitación del expediente electrónico, eh, en todos los expedientes que estén tramitados en los tribunales, es un requisito de regularidad que las sentencias estén firmadas electrónicamente. ¿Por qué? Porque hay una ley que establece que el expediente tramitado electrónicamente tiene que ser firmado electrónicamente. Entonces, hay una norma que lo establece, entonces no solamente permite que se haga, sino que en el sector público, en el servicio de justicia, es una obligación inclusive, ¿verdad? Bueno, era solo al efecto de demostrar un poco las variables que se van presentando. La variación constante en la firma, en su esencia, dificulta notablemente la realización de los actos. Por eso es que cuando ustedes van a firmar, por ejemplo, el contrato único de servicios bancarios, que suele ser un folletito que casi nadie lee, porque es un contrato de adhesión más que nada, lo que sucede es que ven al final que le dice firma del cliente, ¿verdad? Y son varios cuadritos uno debajo de otro. ¿Para qué? Para que en caso de duda pueda verse, porque obviamente nadie firma igual dos veces, en caso de duda pueda verse las variaciones en los rasgos y determinar si una firma que se hizo después corresponde a esa persona o no, mirando esos registros de firma. Por eso va a firmar y le van a decir, bueno, firme 4 o 5 veces. Entonces ven, hay veces un trazo más largo, otro más corto, hay veces que le agrega un punto, hay veces que vuelca un poco y sale el trazo más gordito, más relleno, en fin. Entonces, ¿esto a fin de qué? De evitar esa dificultad en la realización de los actos, porque dice, ah, no, mira, esta firma es muy diferente a la de que vino este señor a firmar el contrato y tenemos la sospecha de que no es suya. Bueno, en realidad sí es, ¿verdad? Se permite ese mecanismo de registrar las variaciones, permite que los actos eh, jurídicos instrumentalizados privadamente puedan tener validez. El Código Civil dice en el 43, toda persona tiene derecho a suscribir con su nombre sus actos públicos y privados en la forma que acostumbre a usar. ¿Ven? La autonomía de la voluntad llega inclusive hasta este punto. Pueden firmar de la forma que mejor les parezca. La condición es que firmen siempre, no igual porque es físicamente imposible hacerlo, pero sí, a pesar de que hay gente que firma muchas veces bastante parecido, pero sí hacerlo de una forma habitual. ¿Ok? También tiene derecho a adoptar mediante la forma que prefiera, siempre y cuando se permita eh, establecer una relación entre ese signo y la persona a la que se le atribuye, porque es su manifestación de consentimiento, de voluntad, no va a haber problemas. Luego tenemos la firma a ruego. La firma a ruego, cuando a pedido del otorgante de un instrumento público y a su nombre, el acto es firmado por un testigo
a fin de salvar la imposibilidad de la persona que en ese momento no puede firmar. Casos, para que se entienda: imposibilidad física, accidente, discapacidad visual, etcétera, o analfabetismo. Puede darse, por ejemplo, que una persona diestra se haya roto la mano, ¿m? La mano derecha se la rompió en varias partes y le resulta obviamente absolutamente imposible firmar. Y me van a decir, ¿por qué no firmo con la otra mano? Y por lo general, cuando uno está acostumbrado a firmar con una mano, no lo hace con la otra. De hecho, escribir, personas que sean ambidiestras y puedan escribir con ambas manos es algo que no es muy natural. Por lo general, una persona eh, usa solamente una extremidad para escribir. Entonces, entre el hecho de que le hagan firmar con la izquierda, que es una mano que no suele usar y que probablemente va a tornar ilegible y inidentificable a esa firma como expresión de la persona que tiene la mano dañada, entonces lo que se diseña es un mecanismo de sustitución al momento de firmar, de refrendar el acto y que se llama firmar luego. Es exigencia que el solicitante esté en pleno conocimiento del contenido del acto. El testigo firmante únicamente tiene que ser hábil para hacerlo. En escrituras públicas se admite la firma a ruego, pero con la exigencia para el escribano de dejar constancia del motivo de la firma a ruego. El 396 nos dice: sin perjuicio de lo dispuesto sobre la nulidad de los instrumentos públicos, son nulas las escrituras públicas si faltaren en ellas algunos de los siguientes requisitos: firma de las partes en la forma prescrita, con indicación del impedimento en caso de firma a ruego. Entonces, va a ser nula si falta en un acto jurídico que yo esté realizando. Si yo no firmo, va a ser nulo el acto, salvo que diga en la escritura: firma mi esposa a ruego, dado que a los tantos días del mes de marzo yo me rompí la mano con la que generalmente firmo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, queda salvada la situación. Luego tenemos la impresión dígito pulgar. En principio no constituye firma, ¿m? Acorde al 399, que dice: la firma de ella será indispensable para su validez, sin que sea permitido sustituirla por signos ni por iniciales de los nombres o apellidos. Constituye un valor de principio de prueba por escrito, al igual que la firma de ruego, o sea, tiene la misma validez que la firma de ruego. ¿M? En escritura pública se practica acompañar a la impresión dígito pulgar con la firma a ruego de los testigos, que en realidad no tiene mucha eh, relevancia por el hecho de que la firma a ruego es un principio de prueba y la impresión dígito pulgar también es un principio de prueba. Entonces, en derecho no es que de repente uno más uno es dos, ¿verdad? Tiene la misma validez, no es inválido, no es inválido, ¿no? Y no vale más tampoco, por el hecho de que tenga más firmas a ruego encima de la dígito vulgar. No, simplemente tiene otra calidad que es distinta a la firma de la persona interesada, digamos, en la realización del acto, en el instrumento público, constituyen elementos de prueba en caso de duda. En caso de duda, puede darse por acreditada la voluntad del rogante, por eso, o de la persona que puso su impresión titular, puede darse por acreditada la voluntad, pero tendrá que probarse probablemente por una ratificación o un acto similar, ¿verdad? Bien.
¿Qué nos dice el Código de Organización Judicial en el 144? Dice, si los otorgantes no supieren firmar o se hallaren impedidos de hacerlo, deberán estampar su impresión digital, preferentemente la del pulgar derecho, en el lugar destinado a la firma, sin perjuicio de la firma de ruego que establece el Código Civil. O sea, pueden hacer las dos, le dice la ley. Pueden hacer las dos. Si existiera impedimento absoluto para poner la impresión digital, el notario deberá consignarlo en el cuerpo de la escritura. Por ejemplo, la persona no tiene el dedo pulgar, o la persona perdió la mano, o las dos manos. Bueno, y ahí entra la firma de ruego, obviamente. ¿Qué sucede con los instrumentos que no cumplen estos requisitos? La falta de cumplimiento de estos requisitos, tanto de la ausencia de firma como de la cantidad de ejemplares con la mención e identificación de las personas que participaren en el instrumento público, resta eficacia a los instrumentos privados, perdón, el instrumento privado, le resta eficacia y solo valdrá como principio de prueba por escrito. Solo valdrán como principio de prueba. Tanto estamos hablando del principio de prueba que de repente nos pasamos un poco, ¿verdad? De lo que significa. Vemos que la firma ruego no es una prueba, sino es un indicio de prueba, un principio de prueba, que la impresión dígito pulgar, la misma cosa, es un principio de prueba. Entonces, ¿qué es? El principio de prueba por escrito es un concepto jurídico indeterminado, o sea, que no es unívoco, significa eso, no tiene un único, una única forma de entender. Que puede referirse a cualquier documento público o privado, siempre que cumplan los siguientes requisitos. Uno, que emane del adversario, de su causante o de parte interesada en el asunto. Y dos, que haga verosímil el hecho que se discute. La nota distintiva del principio de prueba por escrito es que los documentos involucrados posean verosimilitud jurídica. No es lo mismo, pero hasta si se quiere, podríamos comparar este principio de prueba por escrito con la presunción de regularidad de los instrumentos públicos. O sea, vimos que la ley, en muchos casos, vimos acá en la 125, ¿verdad? Artículo 91, la ley dota de un supuesto, de que el acto es regular para darle precisamente también esto, verosimilitud jurídica. La verosimilitud jurídica está en un grado, digamos, un escalón más abajo de la presunción de regularidad. Los dos parten de supuestos, solo que en el caso de los instrumentos públicos, la presunción de regularidad está prevista en la norma y es operativa aunque se discuta la regularidad del acto. La regularidad administrativa es una suerte de presunción de inocencia hasta que se destruya. La verosimilitud jurídica que se establece mediante el principio de prueba por escrito, eh, parte de un supuesto también, que debe ser probado, pero es como que más débil que la presunción de regularidad. O sea, se entiende que el acto, el instrumento privado es regular, pero tiene que ser probado. ¿eh? Tiene que ser probado, tiene que ser eh, eh, respaldado. Fíjense lo que dice, verosimilitud jurídica, aunque de ellos no surja la prueba cabal del instrumento, porque de ser así no se trataría de un principio de prueba, sino de una prueba total, obvio.
Debe ser un comienzo de prueba que haga verosímil el derecho discutido. Entonces, la verosimilitud jurídica es un supuesto del que se parte para probar la regularidad de un instrumento privado, pero que tiene que ser acompañado por otros medios de prueba, ¿verdad? En cambio, la presunción de regularidad del acto del instrumento público es como que ya llegó a la meta. Parte de un supuesto también, pero en el sentido de que se entiende que el acto es regular y si alguien quiere discutirlo, allá él vaya y discute y pruebe si es que puede que el acto es irregular. Uno es un supuesto en que el instrumento público llega a la meta y cumple su finalidad. En la verosimilitud jurídica del principio de prueba por escrito, parte de un supuesto, pero que tiene que ser acompañado durante toda la carrera con otro medio de prueba, porque si no, no llega a la meta. Básicamente es esa la relación, ¿verdad? Bueno, entonces, tenemos excepciones, como en todos los casos, tenemos excepción a los requisitos. Dice, la omisión de los requisitos mencionados en los artículos anteriores no perjudica la validez del acto. Primero, cuando uno de sus otorgantes haya cumplido todas las obligaciones por él, asumidas en la convención, siempre que por otras pruebas se demuestre que el acto fue concluido de una manera definitiva, o sea, ya está, ya produjo sus efectos. Si de común acuerdo las partes depositaron el instrumento en poder de un escribano o de otra persona encargada de conservarlo, cuando los otorgantes cumplieren con posterioridad en todo o en parte las obligaciones contenidas en el instrumento. La ejecución por uno de ellos, sin que concurra o intervenga el otro, no impide que el vicio subsista respecto al último. Y finalmente, si quien alegare la falta de requisito, presentar su respectivo ejemplar, obviamente. Ah, presentar el ejemplar y ahí ya se tiene por cumplido el requisito de que había tantas copias y si llega a faltar en tu ejemplar la firma, te lo hacen firmar ahí y ya está. Ya se acaba la discusión, ¿no? Luego tenemos el reconocimiento de firmas y signos. Esto porque estamos hablando siempre del problema de la prueba, de la voluntad de la parte privada al momento de realizar el instrumento privado. O sea, acá fíjense cómo todo está dando vuelta alrededor de la firma. La firma, la prueba de la firma, la prueba de la voluntad, si firmó que sea identificable, es el núcleo del instrumento privado, aparte de los requisitos de regularidad, ¿verdad? Que no sea contrario a la ley, etcétera, etcétera, que son los comunes con los actos jurídicos, en líneas generales. El núcleo del requisito de los instrumentos privados es la firma, es la firma. Bien, entonces, reconocimiento de firmas y signos. La firma, suscripción bajo forma habitual en que una persona asume una declaración de voluntad de puño y letra. No resulta necesario que describa exactamente los nombres y apellidos del firmante. Hay gente que tiene la costumbre de estampar en su firma su nombre completo. Lo hace un poco ilegible para que no sea tan fácil de falsificar, pero no es una exigencia. O sea, lo que normalmente le pueden decir a ustedes al momento de refrendar un documento es firma igual que en tu cédula. Ahora no le pueden decir, no, pues tu firma no incluye tu segundo nombre y tu segundo apellido, porque eso no es obligatorio. Tiene una finalidad distintiva y no debe ser susceptible de fácil falsificación. Por eso es que de repente la gente le hace un signo, le pone marcas, hace que sea ilegible, salvo para el que hizo la firma que puede explicar en qué consiste cada trazo. Normalmente se estampa al pie del documento. Si bien no puede sustituirse por signos o iniciales, puede acontecer que alguien firme de esta manera. Yo recuerdo un profesor de la facultad que tenía una firma que era así,
algo bastante parecido a dos pirámides una al lado de otra, ¿verdad? Eh, y encima eh, le preguntábamos en qué consistía la firma y peor todavía porque la firma era una C y una A. O sea, las iniciales del nombre. Exactamente todo lo que dice el Código Civil que no se puede hacer. Pero era la firma y era reconocida por todos lados. Ah, no, tiene la firma del profesor fulano de tal. Entonces, ya sabía. El 405 dice, ninguna persona que hubiere suscrito con iniciales o signos un instrumento privado podrá ser obligada a reconocerlos como su firma. Podrán, pero, reconocerlos voluntariamente. Y en tal caso, las iniciales o signos valdrán como su verdadera firma. ¿Qué sucede acá? Si firmó de esta manera y reconoce su firma, el efecto es el mismo que el de una confesión judicial, implica el reconocimiento del contenido del instrumento privado. Acá el que opera para que no firme de esa manera, a la vista del 405, el que te va a decir no me firmes así, es la otra persona que participa en el instrumento privado. ¿Por qué? Porque de este artículo se infiere fácilmente que la persona puede desconocer su firma. O sea, este profesor que firmaba dos triangulitos, puede decir después, no, ¿sabe qué? Esa no es mi firma. ¿Por qué? Porque dice, ninguna persona puede ser obligada a reconocer. Entonces, la persona que está recibiendo tu declaración de voluntad, al momento de que vos le pongas una firma como esa, sabe que corre el riesgo de que el día de mañana vos le digas que esa no es tu firma. Entonces, por eso, la otra persona que participa en el acto de la ley te va a decir, no, mira, esto no, no puedes firmar así, ¿verdad? Bien. Eh, Formas y efecto del reconocimiento de firma. Lo dice el 404. Toda persona contra quien se presentare en juicio un instrumento privado cuya firma se le atribuye deberá declarar si la firma es o no suya. ¿Mm? Por eso es que en los procesos quirografarios, en los juicios ejecutivos, ¿verdad? Donde consta hay una persona que reclama que otra persona le firmó un pagaré, ¿verdad? Y que no se lo pagó. Lo primero que hace, arranca el proceso, con la audiencia de reconocimiento de firma. O sea, le citan al firmante y dice, mira, esta es tu firma, sí o no. Y si no, y si dice, no, no es mi firma, lo que sucede es que se abre un proceso de pericia que lo que hace no es conveniente mentir ahí, porque el proceso de peritaje de la firma suele ser bastante oneroso. ¿Mm? Y además, el perito, por lo general, tiende a descubrir si estamos mintiendo o no, ¿verdad? Y tiene, por más que es un principio de prueba, no 100% determinante, el juez por lo general hace caso a lo que le dice el perito. Si el perito le dice, sí, esta es la firma del que está negando, el juez va a tener por reconocido el documento. Y ahí va a empeorar la situación porque va a tener que pagarle al perito y aparte va a tener que pagar la deuda que consta en el instrumento cuya firma estamos desconociendo. Entonces, por lo general, eh, siempre es recomendable, si es que es nuestra firma, reconocerlo, ¿verdad? Bien, los sucesores podrán limitarse a manifestar que ignoran si ella es o no de la causante, ¿verdad? O sea, fallece mi madre, o nuestro padre, o quien sea, o el hijo de una persona, y si le atribuyen a la persona fallecida la firma, lo llaman al hijo y le dicen, "Mira, yo no sé si es o no. Puedo decir que desconozco si es o no su firma, ¿verdad? Si la firma no fuere reconocida, se ordenará el cotejo de la misma sin perjuicio de los demás medios de prueba para acreditar su autenticidad. Reconocimiento judicial de la firma importa el del cuerpo del instrumento, o sea, todo lo que está incluido en el instrumento privado. Cuando uno dice sí, es mi firma, está diciendo sí, yo estuve de acuerdo con todo
lo que figura ahí que me obligué a hacer o que me obligué a dar o que me obligué a lo que sea. ¿Ok? Toda persona puede ser llamada a declarar si la firma que obre en un documento es suya o no. Debe limitarse a reconocerla o desconocerla. No puede decir, van a ver que en esta audiencia de reconocimiento de firma, de hecho, en los procesos ejecutivos no se discute luego el, cuestiones relativas a vicio de la voluntad o lo que fuera al momento de la contratación. Lo único que se discute es la existencia o no de la deuda. Si es que la deuda fue contraída bajo amenaza, eso no puede ser discutido en un juicio ejecutivo. Tendrá que terminar el ejecutivo y posterior al ejecutivo en el ordinario y ahí recién entrar a probar que esa deuda o ese compromiso fue asumido bajo, puede ser por desconocimiento, negligencia, amenaza, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bien. El reconocimiento puede ser expreso de forma verbal ante el juez o tácito, que es el caso de silencio ante la consulta previa advertencia. O sea que por lo general estas audiencias se toman muchas veces ni siquiera participa el juez, se toman en la secretaría, ¿verdad? Y en la secretaría le dice, bueno, le cito acá para que usted identifique si esta es su firma o no. Y le advertimos que en caso de silencio se tendrá por confeso, en el sentido de que o decís que es tu firma o decís que no es tu firma, y si no decís nada, se entiende que es tu firma, ¿verdad? Pero previa advertencia. Hay todo un formulario que leen los chicos antes de este tipo de audiencias. El 282 dice, el silencio será juzgado como asentimiento a un acto o a una pregunta cuando exista el deber legal de explicarse, o bien a causa de la relación entre el silencio actual y la conducta anterior de la gente. La manifestación de voluntad solo se presume en casos previstos expresamente por la ley. Acá es donde, como tenemos ahí, el silencio significa sí. Eh, hay variaciones en cuanto al significado del silencio en el mundo jurídico. Por ejemplo, acá en este caso, que una persona se quede callada, no responda ante una petición o ante un cuestionamiento, interrogante o pregunta que le haga otra persona, implica el reconocimiento positivo de lo que le está sintiendo, lo que le está preguntando, etcétera, etcétera. Pero esto no siempre es así en el mundo jurídico porque la regla cambia cuando vamos a relacionarnos con la administración pública. En la administración pública hay una disposición constitucional que es la del artículo 40, que establece que regula el derecho de las personas a pedirle, a peticionar, dice la Constitución, a las autoridades. Y ahí la propia Constitución establece una regla general para todos los casos en que vayamos a relacionarnos con la administración pública y en que nosotros le preguntemos algo y la administración no nos responde. Y en el infine del artículo 40 dice la Constitución que toda petición que no sea respondida en el plazo establecido, y si no hay plazo igual, eh, o debe entenderse como que la petición ha sido denegada. O sea, acá es donde de nuevo cambian las reglas según se trate de una actuación en la esfera pública o una actuación en la esfera privada. Que en la esfera privada el silencio implica un reconocimiento, en la esfera pública el silencio implica una denegación. ¿Sí? Los sentidos del silencio en el mundo jurídico.
¿Qué pasa si la respuesta expresa es no? Al reconocimiento de firma estamos hablando, ¿verdad? Volviendo otra vez. Bueno, y acá, como les decía, se inicia una etapa de investigación judicial y se cotejan firmas mediante la participación de un perito calígrafo. ¿Qué efecto tiene el reconocimiento? Sea por parte del magistrado, cuando el perito le dice que sí era su firma, o de la persona cuando le preguntan si es su firma o no y reconoce que sí es, está en el 404 y, que es el que he comentado ya, el reconocimiento judicial de la firma importa el del cuerpo del instrumento. Significa que no solo se reconoce la firma como auténtica, sino que todo lo expresado en el instrumento privado celebrado entre las partes es cierto, así como los derechos y obligaciones para las partes involucradas. En el caso de reconocimiento extrajudicial, este se hace ante una autoridad competente que no es un tribunal, como un notario público o en algunos países un funcionario de registro civil. Reconocimiento de firma extrajudicial, estamos hablando. Estos profesionales también tienen la facultad de verificar la autenticidad de una firma en un documento y emitir un certificado o acta que lo confirme. Cuando se hace mediante un instrumento público, se debe proceder a la transcripción integral del instrumento cuya firma se va a reconocer y es lo que se llama protocolización. Y finalmente acá tenemos el valor probatorio de los instrumentos privados, guarda un poco de relación con lo que estábamos hablando de este tema de las presunciones, ¿no? Dice, a diferencia de los instrumentos públicos que gozan de una presunción de autenticidad, los privados no la tienen, careciendo de todo valor probatorio hasta que la firma sentada en el documento no sea reconocida por el interesado o declarada reconocida por el juez competente. ¿Ven? Es lo que le decía. En el instrumento público, la presunción le hace llegar a la meta a la decisión, ¿verdad? Eh, Presume que es regular y deja que corra y cumpla todos sus efectos hasta que se declare nulo o anulable. En el caso de los instrumentos privados, no le deja, o sea, le deja correr, pero le dice, mira, antes de llegar a la meta tenés que probarme con otra cosa. ¿Mm? Es una presunción de prueba por escrito. Y finalmente, los documentos privados debidamente reconocidos tienen la misma fuerza probatoria que los instrumentos públicos. Bueno, con eso entonces concluimos esta lección número 4 de los instrumentos públicos y privados. Esto les queda a ustedes guardado para que lo puedan utilizar y revisar antes de la breve evaluación que vamos a tener el día miércoles. Y después ya nos queda únicamente nuestra clase final, que sería la del lunes que viene. No sé si tenemos lunes o martes o es solamente lunes, pero de cualquier manera nos vemos todavía para una clase el día lunes. Y con eso estaríamos terminando ya nuestro contenido de esta tecnicatura en legislación nacional. Bueno, de mi parte, entonces esto es todo, chicos. Nos vemos la semana que viene. Que tengan todos un muy buen resto de semana y que les vaya muy bien en la evaluación.